Muerte. Palabra tan fácil de expresar, tan cotidiana, tan usada, tan desconocida. Tu sola presencia borra las sonrisas, ajusta los rostros, desvía miradas, cierra mentes y corazones. Hoy quiero, con la luz de Dios, mostrarte tal cual eres. Desnudarte ante mis hermanos para que, conociéndote, aprendan a esperarte, pidan tu llegada, se ofrezcan a tu encuentro como humilde paga por vidas tan llenas de pecados. Sílabus Producciones presenta una realización Milicia in Veritate. De San Alfonso María de Ligorio. Preparación para la muerte. Consideración 27. De la eternidad del infierno. Si el infierno tuviese fin, no sería infierno. La pena que dura poco no es gran pena. Si a un enfermo se le saja un tumor o se le quema una llaga, no dejará de sentir vivísimo dolor. Pero como este dolor se acaba en breve, no se le puede tener por un tormento muy grave. Mas sería grandísima tribulación que al cortar o quemar continuara sin treguas semanas o meses. Cuando el dolor dura mucho, aunque sea muy leve, se hace insoportable. Y no ya los dolores, sino aún los placeres y diversiones duraderos en demasía, por ejemplo una comedia, un concierto continuados, sin interrupción por muchas horas, nos ocasionan insufrible tedio. ¿Y qué si durasen un mes o un año? ¿Qué sucederá pues entonces en el infierno, donde no es música ni comedia lo que siempre se oye, ni tampoco leve dolor lo que se padece, ni ligera herida o breve quemadura de candente hierro lo que atormenta, sino el conjunto de todos los males, de todos los dolores, no en tiempo limitado, sino por toda la eternidad? Esta duración eterna es de fe, no es una mera opinión, sino una verdad revelada por Dios en muchos lugares de la Escritura. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, e irán estos al suplicio eterno, pagarán la pena de eterna perdición, todos serán con fuego asolados. Así como la sal conserva los manjares, el fuego del infierno atormenta a los condenados, y al mismo tiempo sirve como de sal, conservándoles la vida. Allí el fuego consume de tal modo, dice San Bernardo, que conserva siempre. Insensato sería el que por disfrutar un rato de recreo quisiera condenarse a estar luego 20 o 30 años encerrado en una fosa.
Si el infierno durase no ya 100 años, sino 2 o 3 nada más, todavía sería gran locura que por un instante de placer nos condenásemos por esos 2 o 3 años de gravísimo tormento. Pero no se trata de 30, ni de 100, ni de 1000, ni de 1.000.000 de años. Se trata de padecer para siempre terribles penas, para siempre dolores sin fin, males espantosos, para siempre sin alivio de ninguna clase. Con razón, pues, aún los santos gemían y temblaban mientras subsistía con la vida temporal el peligro de condenarse. El bienaventurado Isaías ayunaba y hacía penitencia en el desierto, y se lamentaba exclamando: «¡Ah, infeliz de mí, que aún no estoy libre de las llamas infernales!». El que entra en el infierno jamás saldrá de allí. Por este pensamiento temblaba el rey David cuando decía: «Ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca». Apenas se hunda el condenado en aquel pozo de tormentos, se cerrará la entrada y no se abrirá nunca. Puerta para entrar hay en el infierno, mas no para salir, dice Eusebio Emiceno. Y explicando las palabras del salmista escribe: «No cierra su boca el pozo, porque se cerrará en lo alto y se abrirá en lo profundo cuando reciba a los réprobos». Mientras vive, el pecador puede conservar alguna esperanza de remedio, pero si la muerte le sorprende en pecado, acabará para él toda esperanza. Y si a lo menos pudiesen los condenados forjarse alguna engañosa ilusión que aliviara su desesperación horrenda. El pobre enfermo, llagado e impedido, postrado en el lecho y desahuciado de los médicos, tal vez se ilusiona y consuela pensando que ha de llegar algún doctor o algún nuevo remedio que logre curarlo. El infeliz criminal condenado a cadena perpetua busca también alivio a su pesar en la remota esperanza de huir y libertarse. Si lograse siquiera el condenado engañarse así, pensando que algún día podrá salir de la prisión. Mas no, en el infierno no hay esperanza, ni cierta ni engañosa. No hay allí un quién sabe que sea consolador. El desventurado verá siempre ante sí escrita su sentencia, que le obliga a estar perpetuamente lamentándose en aquella cárcel de dolores, unos para la vida eterna y otros para oprobio, para que lo vean siempre. El réprobo no solo padece lo que ha de padecer en cada instante, sino en todo momento la pena de la eternidad. Roguemos, pues, al Señor, como rogaba San Agustín: quema y corta y no perdones aquí, para que perdones en la eternidad. Los castigos de esta vida transitorios son. Tus saetas pasan, dice el Salmo 76, la voz del trueno va en rueda por el aire. Pero los castigos de la otra vida
no acaban jamás. Es muy saludable tenerles miedo. Temamos la voz de trueno con que el Supremo Juez pronunciará en el día del juicio su sentencia contra los condenados. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Dice la Escritura en rueda, porque esa curva es símbolo de la eternidad, que no tiene fin. Grande es el castigo del infierno, pero lo más terrible de él es ser irrevocable. Mas, ¿dónde, dirá el incrédulo, dónde está la justicia de Dios al castigar con pena eterna un pecado que ha durado solo un instante? ¿Y cómo responderemos? ¿Cómo se atreve el pecador, por el placer de un instante, a ofender a un Dios de majestad infinita? Aún en el juicio humano, dice Santo Tomás, la pena se mide no por la duración, sino por la calidad del delito. No porque el homicidio se cometa en un momento, ha de castigarse con pena momentánea. Para el pecado mortal, un infierno es poco. A la ofensa de la majestad infinita debe corresponder un castigo infinito, dice San Bernardino de Sena. Y como la criatura, escribe el angélico doctor, no es capaz de recibir pena infinita en intensidad, justamente hace Dios que esa pena sea infinita en duración. Además, la pena debe ser necesariamente eterna, porque el réprobo no podrá jamás satisfacer por su culpa. En este mundo puede satisfacer el pecador penitente en cuanto se le aplican los méritos de Jesucristo, pero el condenado no participa de esos méritos, y por tanto, no pudiendo ya nunca satisfacer a Dios, siendo eterno el pecado, eterno también ha de ser el castigo. Allí la culpa podrá ser castigada, pero jamás podrá ser expiada, porque como dice San Agustín, allí el pecador no podrá arrepentirse, y por eso el Señor estará siempre airado contra él. Y aun dado el caso de que Dios quisiera perdonar al réprobo, éste no querría el perdón, porque su voluntad obstinada y rebelde ha quedado confirmada en odio contra Dios. Dice el Papa Inocencio III, los condenados no se humillarán, antes bien la malignidad del odio crecerá en ellos. Y San Jerónimo afirma que en los réprobos el deseo de pecar es insaciable. La herida de tales desventurados no tiene curación, ellos mismos se niegan a sanar. En la vida del infierno, la muerte es lo que más se desea. Buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, desearán morir y la muerte huirá de ellos. Por lo cual, exclama San Jerónimo, oh muerte, cuán grata serías a los mismos para quienes fuiste tan amarga. Y David dice en el Salmo 48 que la muerte se apacentará con los réprobos. Y San Bernardo lo explica añadiendo que así como el pacer los rebaños comen las hojas de las hierbas y dejan la raíz, así la muerte devora a los condenados, los mata en cada instante y a la vez les conserva la vida para seguir atormentándolos con eterno castigo. De suerte, dice San Gregorio, que el réprobo muere continuamente sin morir jamás. Cuando un hombre le mata el dolor, las demás personas se compadecen. Pero el condenado no tendrá quien le compadezca.
estará por siempre muriendo de angustia y nadie le compadecerá. El emperador Zenón, que fue sepultado vivo en una fosa, gritaba y pedía por piedad que le sacaran de allí, mas no le oyó nadie, y le hallaron después muerto en ella. Y las mordeduras que en los brazos él mismo sin duda se había hecho, patentizaron la horrible desesperación que había sentido. Pues los condenados, exclama San Cirilo de Alejandría, gritan en la cárcel del infierno, pero nadie nunca jamás se compadecerá de ellos. ¿Y cuánto durará tanta desdicha? Durará siempre. Refiérese en los ejercicios espirituales del padre Segneri que en Roma se interrogó a un demonio que estaba en el cuerpo de un poseso y le preguntaron cuánto tiempo debía estar en el infierno, y respondió dando señales de rabiosa desesperación: siempre, siempre. Fue tal el terror de los circunstantes que muchos jóvenes del seminario romano allí presentes hicieron entonces confesión general y sinceramente mudaron de vida, convertidos por aquel breve sermón que tan solo tuvo 2 palabras: siempre, siempre. Infeliz Judas. Más de 1900 años han pasado desde que está en el infierno, y sin embargo diríase que ahora acaba de empezar su castigo. Desdichado Caín, cerca de 6000 años lleva en el suplicio del infierno, y puede decirse que aún se halla en el principio de su pena. Un demonio, a quien fue preguntado cuánto tiempo hacía que estaba en el infierno, respondió: desde ayer. Y como se le replicó que no podía ser así, porque habían transcurrido ya más de 5000 años desde su condenación, exclamó: si supierais lo que es eternidad, comprenderíais que en comparación de ella 50 siglos no son ni siquiera un instante. Si algún ángel dijese a un réprobo: saldrás del infierno cuando hayan pasado tantos siglos como gotas hay en las aguas de la tierra, hojas de los árboles y arena en el mar, el condenado se regocijaría tanto como un mendigo que recibiese la nueva de que iba a ser rey. Porque pasarán todos esos millones de siglos y otros innumerables después, y con todo el tiempo de duración del infierno recién estará comenzando. Los réprobos desearían recabar de Dios que les acrecentara en extremo la intensidad de sus penas y que las dilatase cuanto quisiera, con tal que les pusiese fin, por remoto que éste fuese. Pero ese término y límite no existen ni existirán. La voz de la divina justicia solo repite en el infierno las palabras: para siempre jamás. Por burla preguntarán a los condenados los demonios: va muy avanzada ya la noche, ¿cuándo amanecerá? ¿Cuándo acabarán esas voces, esos llantos y ese hedor, los tormentos y las llamas? Y los infelices responderán: nunca jamás. Pues ¿cuánto ha de durar todo esto? Para siempre. Señor, ilumina a tantos ciegos que cuando se les insta para que no se condenen, responden: dejadnos. Si vamos al infierno, ¿qué le hemos de hacer? Paciencia. Dios mío, no tienen paciencia para soportar a veces las molestias del calor o del frío, ni sufrir un leve golpe, y la tendrán después para padecer las llamas de un mar de fuego, los tormentos diabólicos, el abandono absoluto de Dios y de todos para toda la eternidad.
Oh Padre de las misericordias, vos nunca abandonáis a quien os busca. Si en la vida pasada tantas veces me aparté de vos y no me abandonasteis, no me dejéis ahora que a vos acudo. Me pesa, oh sumo bien, de haberos menospreciado, de haber despreciado vuestra gracia trocándola por cosas de tan poco valor. Mirad las sagradas llagas de vuestro Hijo, oíd su voz que demanda perdón para ti, y perdonadme, Señor. Y tú, Redentor mío, recuérdame siempre los trabajos que por mí pasaste, el amor que me tienes y mi vil ingratitud, por la cual tan a menudo he merecido condenación eterna, a fin de que llore yo mis culpas y viva entregado a tu amor. Jesús mío, ¿cómo no he de arder en tu amor al pensar que muchos años atrás debiera verme ardiendo en las llamas del infierno para toda la eternidad, y que tú moriste por librarme de ellas, y con tan gran clemencia me perdonaste y me libraste? Si estuviese hoy en el infierno, te aborrecería eternamente, pero ahora te amo y deseo seguir siempre amándote, y espero por los méritos de tu preciosa sangre que así me lo concederás. Vos, Señor, me amáis, y yo os amo también, y me amaréis siempre si de vos no me aparto. Libradme, Salvador mío, de esa gran desdicha de apartarme de vos, y haced de mí lo que os agrade. Merecedor soy de todo castigo, y gustoso lo acepto, con tal de que no me privéis de vuestro amor. Oh María Santísima, amparo y refugio mío, cuántas veces me he condenado yo mismo al infierno, y vos me habéis librado de él. Libradme desde ahora de todo pecado, causa única que me puede arrebatar la gracia de Dios y arrojarme al infierno. Amén. Y recuerda, amigo mío, que aunque queramos sacarlo de nuestra mente, que aunque en ello no queramos pensar, día a día corremos hacia el encuentro con la muerte. Será entonces el momento de ingresar en una dicha eterna o en una eternidad de tormentos sin fin. Recuerda que solo depende de ti.